Hola, bienvenido nuevamente a Edificándonos. Seguiremos estudiando el libro de los Hechos. Quedamos en el capítulo número 13 y quedamos en el versículo 41 en el video anterior. Así que vamos a continuar desde el versículo 42 en adelante. Recordemos entonces que estamos en el primer viaje del apóstol Pablo, predicando la palabra del Señor junto a Bernabé. Así quedamos y estábamos en Antioquía de Pisidia. Aquí entonces los judíos estaban escuchando la palabra del Señor y sucedieron varias cosas. En el verso 42 dice que al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Aquí encontramos algo muy interesante. Y tiene que ver con que el apóstol Pablo, y lo vamos a ver desde aquí en sus viajes, cada vez que él llegaba a cierto lugar donde habían judíos, él lo primero que hacía era ir a las sinagogas. Recuerden que el apóstol Pablo es de nacionalidad judía, así que él podía entrar a la sinagoga. No había pecado en eso. Algunas personas piensan, bueno, hay pecado en esto porque Pablo entraba a la sinagoga si él ya era cristiano. Recordemos que en el mundo gentil, el lugar donde se hablaba de la palabra del Señor era justamente en el interior de una sinagoga, ahí donde estaban los rollos de la ley. No había una Biblia como esta. Los rollos estaban en las sinagogas. Ahí es donde se discutía, se hablaba de las cosas del Señor. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así como también lo hicieron muchos otros, iba a ese lugar porque ahí es donde se hablaba de las cosas del Señor. Ahí está la gente receptiva en su corazón para poder hablar de estas cosas. No quiero decir que afuera no lo hubiese, pero este era el lugar más apropiado. No había pecado en eso. Entonces Pablo justamente lo que hace es ir en el día de reposo. El día de reposo es el día sábado que los judíos apartaban entonces de acuerdo a la ley de Moisés, cosa que ya no va a ser en el cristianismo, pero Pablo va a ocupar, digamos, esta oportunidad, porque es una oportunidad de predicar el evangelio, entonces va a ir ahí. Dice el verso 43: terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Lucas nos está relatando justamente que cuando terminó la reunión, aquí en la sinagoga, tenía un tiempo limitado, ya lo habían establecido en cada una de las sinagogas, y ahí entonces habían muchos judíos y también habían prosélitos temerosos de Dios. Recordemos que obviamente dentro de la sinagoga principalmente son judíos los que están ahí porque son los que pueden entrar, y también prosélitos, y los prosélitos son aquellos que para hacerse a la religión judía, siendo gentiles, debían circuncidarse. Se circuncidaban, entonces se les permitían ciertos privilegios dentro de la sinagoga y también dentro del templo, hasta cierto lugar. Estos prosélitos que eran temerosos de Dios, es decir, que, como dice la palabra del Señor, temían al Señor en forma positiva, digamos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El apóstol Pablo y Bernabé no andaban paseando en este lugar, no andaban hablando de cosas de este mundo, de cosas cotidianas, sino que les estaban instando, les exhortaban, les animaban a perseverar en la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es el favor inmerecido que recibimos los hombres de parte de Dios. ¿Y eso por qué? Porque los hombres en el jardín del Edén, recuerdan ustedes, Adán y Eva pecan, y al pecar entra obviamente el pecado en el mundo, así también lo dice el escritor de los Hebreos, y la humanidad empieza a vivir bajo pecado, y eso aparta entonces al hombre de la presencia de Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado. Pero Dios, en su infinita gracia, en su bondad, en su misericordia, Él entonces nos regala algo que no merecemos. Es un regalo no merecido. Eso es justamente entregar a su Hijo Jesucristo para remisión de nuestros pecados. No lo merecíamos. Y por eso
Pablo les instaba, junto con Bernabé, a perseverar en la gracia del Señor. La gracia del Señor. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 12, el apóstol Pedro nos señala lo siguiente respecto a la gracia. 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo número 12. Por conducto de Silvano, dice, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Este se considera como el texto clave de la primera carta del apóstol Pedro. Es poder exhortarlos, y además testificó, porque fue testigo ocular, que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? El Evangelio, la predicación del Evangelio, el resultado que lleva cuando uno obedece al Evangelio, el perdón de los pecados, por medio de ir a las aguas del bautismo, que también lo explica Pedro aquí en su primera carta, es la gracia de Dios. Entonces, lo que estaba haciendo aquí el apóstol era instarlos a perseverar en la gracia de Dios. Al día siguiente, dice, al día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Esto es muy bueno. Imagínense ustedes, había corrido la voz de lo que había pasado ahí en la sinagoga, de tal forma de que estaban atentos al día siguiente de volver a oír la palabra de Dios por boca del apóstol. Entonces, ese primer día de la semana, que sería el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad, no toda, pero casi toda la ciudad, un número importante, se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, recuerde que lo normal era que se juntaran los sábados para oír la palabra del Señor en la sinagoga, y ahora en el primer día de la semana, la gente, después que había escuchado todo, se juntó para escuchar la palabra. Y fíjense que los judíos se pusieron envidiosos por lo que había pasado. Verso 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. El apóstol había ido a la sinagoga, había hablado primero con los judíos, con los prosélitos, pero estos se llenaron de ira al día siguiente, muchos de estos judíos, producto que vieron que la muchedumbre estaba ávido a escuchar al apóstol Pablo. A lo mejor, probablemente algunos dicen, pero ¿cómo no vinieron el Sabbat a la sinagoga? Pero ahora, este primer día de la semana, sí están escuchando a este hombre. Se llenaron de celo y blasfemaban y contradecían lo que Pablo decía. Blasfemaban, son palabras feas. Blasfemaban en contra de lo que el apóstol estaba predicando. ¿Y qué es lo que les estaba predicando? Bueno, era justamente que perseveraran en la gracia de Dios, y ellos lo consideraban que eso era algo horrible, así que blasfemaban. Decían palabras terribles, contrarias, pecaminosas en contra del mensaje del apóstol. Y era porque estaban llenos de celo y contradecían lo que Pablo decía. Y esto se parece mucho a cómo partimos el capítulo 13, porque en el capítulo 13, recuerden ustedes que Pablo llega a Chipre junto con Bernabé, y ahí en el versículo número 8, un tal Elimas, el mago, dice, pues así se traduce su nombre, se les oponía, dice, tratando de desviar la fe al procónsul. La gente mala se opone al mensaje del Señor, y su propósito es el que nos muestra Lucas aquí, justamente, desviar la fe del procónsul. Cada vez que alguien se opone a la palabra del Señor, lo que hace es desviar la fe de aquel que está escuchando. Y estos judíos es lo que estaban haciendo, estaban llenos de celo, blasfemaban y contradecían lo que Pablo decía. Lo contradecía de la misma forma que hacía Elimas,
trataban de desviar la fe de aquellos que estaban escuchando. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Pablo se las cantó clarita. Le dijo entonces, bueno, ya que ustedes, todos los judíos que estaban ahí, no se consideran dignos de recibir la palabra de vida eterna, nos iremos a los gentiles. Ahora, siempre se fue al pueblo de Dios a predicar primero. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol dice que no se avergüenza del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente, mire, del judío primeramente y también del griego. Del judío primeramente. La palabra del Señor siempre fue al judío primeramente. Los 3 años de predicación de nuestro Señor Jesús estuvo en Israel. Primero fue a su pueblo. Le insistió por 3 años que se arrepintieran, que se volvieran al Señor. Y aquí el apóstol Pablo está primero, siempre, a la sinagoga, a los judíos primeramente, para que se arrepientan. Pero ya que ellos no se consideraban dignos de la vida eterna, no se consideraban dignos de la vida eterna. Digno, una palabra que también, por ejemplo, se ocupa en Lucas capítulo 20, versículo 35. Los que son dignos de heredar la vida. No se consideraban dignos. Así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Y justamente es lo que el Señor Jesús había dicho al apóstol Pablo, y va a citar Pablo entonces un texto de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo está haciendo el uso correcto de la interpretación de este texto profético de Isaías, en ese momento diciendo, bueno, aquí se cumple justamente lo de Isaías. Es que hemos sido puestos como luz para los gentiles, ya que ustedes no se consideran dignos, los gentiles también tienen acceso a la vida eterna. Pueden ser dignos de la vida eterna. Ahora pasó algo aquí, en el verso 48. Dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a la vida eterna. Fue tremendo. Me imagino cómo saltó ahí la muchedumbre, ¡wow!, gritando, porque los gentiles de cierta manera estaban desplazados de todas estas cosas, especialmente en todo lo que eran los ritos judíos, lo que debían hacer de acuerdo a la ley. Pero ahora Pablo les abre una puerta inesperada y dice, bueno, ustedes también pueden llegar a la salvación, y no solamente ustedes, sino hasta los confines de la tierra, todos los gentiles. Entonces se regocijaron y glorificaban a Dios, glorificaban la palabra del Señor. Recuerden que lo que le estaban predicando era la palabra del Señor, no las cosas que ellos pensaban. Y creyeron cuánto estaban ordenados a la vida eterna. Aquí hay un texto bien interesante, porque hay quienes interpretan este texto, especialmente nuestros amigos calvinistas, de que aquí hay una predestinación y que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ha ordenado a ciertas personas que van a tener la salvación. Y por lo tanto esto no se mueve. Pero esto va contrario a lo que nos dice la palabra del Señor. Contradice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Cuando vamos a la carta de Timoteo, la 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, acompáñenme ahí. 1 Timoteo, capítulo 2 y el versículo número 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Se contradice con esa teoría de la interpretación de este texto, porque si solamente algunos estaban ordenados para la vida eterna, bueno, acá dice el texto que Dios quiere que todos, no algunos, todos
los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero ya estamos viendo en algo aquí tangible en este texto, es que él fue a predicar primero a los judíos y los judíos le rechazan. El Señor quiere que todos vengan a la vida eterna, pero aquí vemos que justamente él va a predicar y le rechazan. Ahora se vuelve a los gentiles y los gentiles, wow, dicen, bien, queremos obedecer a la palabra del Señor. Nos deja esa libertad, Dios, de que nosotros entonces tomemos la decisión si seguir voluntariamente el mandamiento del Señor. Los judíos, estos al menos, se consideraban indignos de eso. Indignos de perseverar en la gracia de Dios. Y el Pablo entonces le dice a Timoteo en el texto que vimos recién de que Dios quiere que todos los hombres vengan a la vida eterna. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, 2 de Corintios, vamos a ir a buscar el texto. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11, versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. Persuadimos a los hombres, dice Pablo. Si ya estaban elegidos, ¿para qué había que persuadirlos? ¿Cómo los persuadían? Por medio de la palabra del Señor, por medio de la predicación de la palabra del Señor. Bueno, estos y otros textos más, no voy a profundizar en ellos, prueban justamente de que Dios quiere que todas las personas sean salvas y no solamente un grupito elegido a dedo, digamos. Aquí se predicaba la palabra del Señor y por eso cuantos estaban ordenados para la vida obedecieron. ¿Quiénes? Estos gentiles. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Nuevamente, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos, y aquí viene la otra parte, miren lo que pasó con los judíos. Recuerden que ellos estaban celosos, decía el versículo en número 45, estaban celosos y blasfemaban. Dice que ahora los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Ocuparon a la alta sociedad, a las personas influyentes, se fueron primeramente a las mujeres, que eran piadosas y distinguidas, y a los hombres prominentes de la ciudad, e hicieron la revuelta con la gente de poder. Y la gente de poder entonces se levantó porque, claro, a veces la asociación, gente distinguida, gente educada, gente que sabe. Y si esta gente es educada, que sabe, que tiene dinero, se levanta en contra de lo que está diciendo Pablo, entonces debe ser verdad. Debe ser correcto de que lo que están diciendo de ellos es lo correcto, es la verdad, y por lo tanto lo que está diciendo Pablo es una mentira, porque esta gente que está muy educada, que tiene mucho dinero, lo está diciendo. Bueno, es una estrategia para ocupar justamente a gente importante para apoyar el punto que ellos estaban defendiendo. El resultado fue que los expulsaron de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron de Iconio, dice el texto. Dice entonces que sacudieron el polvo de sus pies. Esta es una señal entonces de que ellos no se consideraban dignos de recibir la palabra del Señor, entonces no me llevaré ni siquiera el polvo de mis zapatos de este lugar. Esa es una expresión, un simbolismo que indicaba justamente que ellos renunciaban a escuchar la palabra del Señor. Y se fueron entonces a Iconio, a otra ciudad. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, los que se quedaron ahí. O sea, si les llama discípulos ahora, es porque ellos se convirtieron a las cosas del Señor. Estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos depara ahora en Iconio? Lo vamos a ver en el siguiente video. Así que espere el siguiente video, estudiemos la palabra del Señor, lea mientras tanto los versículos que vienen y analizaremos juntos entonces lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Lucas sobre lo que va a pasar ahora en la ciudad de Iconio. Que el Señor los bendiga.